Muchas personas afirman que en la educación se encuentra el futuro de todo país y estoy de acuerdo. Lamentablemente la visión que muchos tienen de educación es bastante limitada, pues se olvidan de educar a los hijos en muchos conocimientos que son de gran utilidad práctica en la vida real. Por ejemplo, las habilidades sociales. Seguramente has escuchado a personas sumamente talentosas que se estancan en su desarrollo profesional y personal precisamente porque no saben manejarse con los demás. Es por eso que en este video, con énfasis en habilidades sociales, juntos podemos, desarrollaremos herramientas que pueden utilizar los niños y los padres para desarrollarlos en este proceso. Prehistoria, las habilidades físicas eran indispensables para sobrevivir. En la actualidad, las habilidades sociales son imprescindibles, ya no para sobrevivir, sino para vivir. Desde construir un hogar sano y armonioso hasta tener éxito profesional, es necesario contar con un mínimo de habilidades sociales. Y a continuación, todas las recomendaciones del experto Fernando Pinedas en este tipo de procesos de habilidades sociales. Es un autor que viene trabajando en todo este tipo de actividades y que va a ser muy útiles para este tipo de procesos. Habilidades. Timidez, dificultad para hacer amigos, aislamiento, agresividad y miedo a participar son signos de que las habilidades sociales tienen un pobre desarrollo, pues cuando alguien carece del conocimiento para socializar, expresar sus deseos, pensamientos y frustraciones, recurre a alguna de esas conductas inadecuadas, ya sea para aislarse de aquella situación que no sabe manejar o utiliza la agresión para conseguir lo que desea, tal y como lo hacen los animales. Si bien la presencia de timidez o agresividad no debe mortificar a los padres, en especial entre más pequeños sean los hijos, pues debemos entender que en los primeros años los niños desconocen gran parte de sus capacidades humanas y se guían principalmente por sus instintos naturales, especialmente aquellos que nacieron con temperamentos demasiado explosivos o por el contrario demasiado introvertidos. Y como padres debemos respetar y comprender estas individualidades. Y como digo, es importante no caer en la desesperación, pero aún así debemos ponernos a trabajar en ejercitar sus habilidades sociales, pues solamente adquiriendo capacidades más efectivas, los hijos podrán dejar a un lado sus hábitos primitivos. ¿Cómo es que se desarrollan las habilidades sociales? Pues como cualquier habilidad, necesitándolas y utilizándolas. Empecemos explicando la forma natural por la que todos adquirimos nuestras habilidades sociales, aunque evidentemente no todos las adquirimos con la misma facilidad ni con la misma calidad. Así como los seres humanos estamos capacitados desde que nacemos para desarrollar un lenguaje complejo, cosa que no pasa con ningún otro animal, también tenemos el potencial innato para desarrollar habilidades sociales de forma natural, simplemente con el puro contacto social. Aprendemos observando a otras personas, así como de las consecuencias que nuestras interacciones sociales adecuadas o inadecuadas nos generan. Y como padres debemos tener en cuenta los siguientes puntos para asegurar una educación social sana. 1. Siempre indicarles cuando utilicen formas de socializar inadecuadas como mentir, agredir o chantajear, y en caso de ser necesario implementar las consecuencias pertinentes. He hecho varios videos sobre cómo manejar esos temas y te comparto uno de ellos en las tarjetas y la descripción de este video. 2. Convirtiéndonos en un buen ejemplo de socialización. Si eres de quienes buscan resolver todo con golpes y agresiones, o por el contrario, a la primera señal de problemas te aíslas y huyes de los demás, no esperes que tu ejemplo ayude a tus hijos a obtener las mejores habilidades sociales. 3. No permitas que tu hijo huya de las situaciones sociales que le resultan difíciles. Por ejemplo, estar lejos de mamá o estar con niños desconocidos. En estos casos es normal que lloren y se sientan mal. Sin embargo, si los alejas de la situación, generarás un círculo vicioso, pues se acostumbrarán a huir de lo que les resulta difícil, lo cual debilitará más sus habilidades sociales y autoconcepto,
lo cual hará que más cosas le resulten difíciles de afrontar y por lo tanto escape aún más, se debilite más y así continúa el círculo vicioso. En algunos casos llegando a verdaderas psicopatologías como la fobia social. En esos casos podemos ayudar a los hijos procurando que vaya haciendo frente a las situaciones sociales difíciles poco a poco. También podemos actuar como muletillas en un principio, acompañando al niño a socializar para brindarle seguridad y poco a poco irnos retirando, como cuando retiramos las muletas o las ruedas entrenadoras de una bicicleta. Y por último, las técnicas que te enseñaré a continuación son una excelente forma de fortalecer a tus hijos en el aspecto social, pero permitirles huir de sus retos para nada les beneficiará. El juego y la práctica son fundamentales en el aprendizaje de los niños. Es por eso que simplemente decir a los hijos, sé más sociable, sirve de poco menos que nada, y el ensayo de conductas permite educar en habilidades sociales de forma práctica y divertida. Lo primero que debes hacer es pensar en alguna situación social en la que tu hijo tenga dificultad y piensa, ¿qué habilidad social le permitiría afrontar tal situación con éxito? Por ejemplo, la situación puede ser acercarse a jugar con niños en el parque, donde se necesita reforzar la habilidad de iniciar una conversación. Posteriormente, jugaremos a representar esa situación y tú le indicarás algunas buenas ideas para afrontar la situación. En el ejemplo, una buena forma de iniciar una conversación puede ser hablar de un tema de moda, algo que probablemente tengan en común con esos niños, o simplemente llegar y preguntar, ¿puedo jugar? En un principio pueden jugar a que tú eres tu hijo y tu hijo es la persona a la que se le desea pedir jugar. Con esto pueden analizar las diferentes respuestas que otros niños pueden dar ante esta situación y por lo tanto pensar en cómo responder de forma asertiva a cada una de ellas. Posteriormente pueden intercambiar papeles para reforzar aún más el ensayo. Este ejercicio se repetirá hasta que el niño se sienta cómodo y le resulte natural la conducta. Evidentemente podemos hacerlo varios días y no quererlo hacer todo en un mismo día. Por último, invitaremos al niño a que aplique lo aprendido en la vida real. Lo mejor es manejar estos ejercicios únicamente como un juego, ya sea que le digas que van a jugar al cine o que lo hagan utilizando muñecos. El modelado consiste en enseñar al niño cómo puede actuar, no solo con palabras, sino principalmente con acciones. Por ejemplo, si quieres que tus hijos aprendan a expresar sus molestias de manera adecuada y sin agresión, necesitas hacerlo tú primero y después enseñarles cómo lo hiciste. Hay diferentes formas de modelar. Puedes sentarte con el niño o la niña y representar tú la forma en la que ellos pueden responder ante sus dificultades sociales, muy similar a cómo se hace en una parte de la técnica del ensayo de conductas que expliqué anteriormente. Otra forma es asegurarte de que ellos vean cómo manejas tus situaciones sociales en la vida real y servirles como modelo. Por ejemplo, si eres alguien que sabe o ha aprendido a manejar su enojo cuando los hijos se portan mal y no caer en agresiones, puedes ponerte de ejemplo y explicar cómo lo lograste. Otra opción muy buena es tomar alguno de sus personajes favoritos que representen aquella habilidad que deseas desarrollar y tomarlo como un modelo a seguir. La retroalimentación y reforzamiento es especialmente útil con niños mayores y con aquellos que disfrutan platicar y expresarse verbalmente, pues en niños pequeños o que tengan poco desarrolladas sus habilidades expresivas no funcionará o será muy difícil. Tener una relación cercana y de confianza con los hijos también es fundamental. Consiste en conversar sobre aquellas situaciones que han vivido los hijos donde entran en juego sus habilidades sociales para después retroalimentarlos sobre lo que hicieron bien y lo que pueden mejorar. Antes de hacer cualquier comentario o dar consejos es indispensable hacer muchas preguntas para de esta forma entender detalladamente lo que pasó, cómo se sienten los hijos y qué los motivó a actuar de esa forma concreta. Una vez hayamos comprendido
todos los detalles de la situación y los hijos se sientan escuchados, es momento de la retroalimentación, reforzando en primer lugar todo lo que hicieron bien y señalando lo que pueden mejorar para así practicarlo con ellos hasta que se sientan cómodos con esas nuevas conductas. Una vez hecho esto, es momento de llevar lo aprendido a la acción y ver los resultados que se obtienen. Para cerrar el círculo debemos volver a analizar los resultados y, si es necesario, repetir el proceso para así refinar cada vez más las habilidades de los hijos. Recuerdo el caso de un chico de 13 años que, después de haber tenido una conducta muy negativa y agresiva en la escuela, debido principalmente a serios problemas emocionales causados por una dinámica familiar patológica, tuvo muchas dificultades con sus profesores y compañeros, pues ya estaban predispuestos a pensar lo peor de él, a pesar de que ya estaba dispuesto a mejorar su conducta. Lamentablemente, las actitudes y descalificaciones sobrepasaban al chico y terminaba recurriendo a sus antiguos hábitos inadecuados. Fue uno de los pocos casos donde trabajé directamente con el menor, pues he descubierto que es mucho más efectivo trabajar con los padres. Lamentablemente, ninguno de sus padres vivía con él y yo tuve que fungir como la figura de apoyo y orientación que deberían cumplir los padres. Con este chico cada semana platicábamos de las dificultades que tenía y yo le enseñaba cómo responder ante las descalificaciones de sus profesores de una forma inteligente pero respetuosa. Por ejemplo, si ellos lo querían culpar de algo que no había hecho solo porque es a lo que estaban acostumbrados, le enseñaba a que, en lugar de responder con enojo y agresión, cosa que solo empeoraba la idea de los maestros, lo hiciera con elegancia e inteligencia, con frases como: entiendo, profesor, que por mi conducta pasada usted gravite inmediatamente a pensar que yo soy el culpable, pero no solo le aseguro que no soy responsable de esa situación, sino que estoy dispuesto a responder cualquiera de sus preguntas y dudas para que compruebe que yo en realidad me encontraba realizando otras actividades. ¿Te imaginas a un niño de 13 años hablando con estas palabras? Evidentemente, la actitud de los profesores cambiaba al escucharlo y además el chico se sentía genial al actuar de esa forma y desarmar el prejuicio de las personas que lo rodeaban. Y todo lo hacíamos por medio de esta técnica, analizando cada situación, buscando alternativas inteligentes, retroalimentando y practicando.